En esta oportunidad abordaremos la necesidad de tener una tabla de registros para ir controlando o, valga la redundancia, ir registrando los cambios que se hagan en una tabla específica en MySQL. En este caso utilizaremos a manera de ejemplo ese motor de base de datos y utilizaremos la herramienta de phpMyAdmin para hacer la gestión y poder crear un mecanismo que nos permita llevar ese control. En este caso, utilizaremos la vía del disparador o triggers dentro de MySQL. Hay que tener mucha conciencia o denotar la importancia que no es la única forma, pero que es una vía que nos permitiría llevar un registro o control de los cambios, actualizaciones en general que se hayan realizado a una tabla específica. De otro modo, también podemos realizarlo a través de código fuente según el entorno de desarrollo que estemos utilizando. En esta oportunidad, como ya había mencionado, voy a utilizar phpMyAdmin. Acá tengo ya preparada una tabla que es usuarios y sobre esta tabla trabajaré para realizar o controlar los cambios que se le hagan a esta tabla. Tengo una típica tabla sencilla, la contraseña que se muestra a continuación, veremos que no tiene ningún método de enmascaramiento, que no es lo debido, pero para realizar nada más un ejercicio que nos permita visualizar los cambios, lo he hecho así. Tengo una tabla donde supuestamente vamos a llevar el control de los usuarios de X aplicación. Tenemos como campo principal el ID del usuario, el usuario como tal y su contraseña. Vamos a generar una nueva tabla donde se van a ir guardando los cambios que se efectúen en esta tabla que se llama usuarios. En este caso haré clic en nueva tabla y le llamaré a esta tabla registro. Registro cambios. Le vamos a colocar un ID. Además de este ID, pues lo vamos a hacer clave primaria y que se auto incremente. Vamos a colocar también el ID del usuario que se está cambiando. En este caso vamos a dejarlo como usuario ID, que en la tabla anterior pues es también de tipo entero, y sería conveniente que consultemos la estructura de esa tabla para que también equiparemos algunos elementos o algunos campos. En este caso, el campo primario de la tabla de usuario es un entero de 11. Entonces, asimismo, pues tengo que equiparar ese mismo campo. Luego voy a colocar acá una descripción del cambio que se está haciendo. Vamos a dejar con un varchar de 100, no creo que ocupe más caracteres. Luego vamos a colocar también el cambio que se haya hecho. Teóricamente, los cambios podrían ser al usuario o a la contraseña. Sin embargo, no vamos a revelar cuáles son los cambios en contraseña de forma directa. Esto también la estructura que nosotros querramos, con la que querramos diseñar esa tabla donde van a ir los registros. En mi caso, yo solo quiero registrar los cambios del nombre de usuario que se hayan hecho, no así la contraseña. Entonces observo que el campo usuario es un varchar de 100 también. Le dejaré acá eh, usuario antes y agregaré otra, otra columna. Perdón, ahí le di dos, pero bastaba con una. Porque
Ya tengo usuario antes y le voy a llamar ahora usuario actual. ¿Cuál es la intención de hacer esto? Acá pues obviamente va a quedar la clave primaria de esta tabla. Acá registraré en qué ID de usuario se hizo el cambio. Podría ser opcional, dependiendo, insisto, del diseño. Luego una descripción que diga si lo que se le hizo a esa tabla de usuarios fue una actualización, una adición o una eliminación. Luego, en estos dos campos, lo que pretendo es almacenar cuál era el valor, si fue una actualización, por ejemplo, cuál era el valor que había en el campo usuario antes del cambio y en este otro campo después del cambio realizado. Debido a que si el usuario se crea uno nuevo, obviamente no tenía un usuario antes, un nombre de usuario antes, porque está recién creado, entonces este campo podría en algún momento ser nulo. Lo vamos a marcar como nulo. Igualmente, si voy a eliminar el usuario, antes tenía un valor, pero después dejaría de tenerlo porque no existe. Entonces también voy a permitir en este caso los nulos. Vamos a guardar esta tabla y en ella registraremos los cambios. Ahora voy a regresarme a la tabla usuarios y en ella generaré un disparador o trigger que se accione cada vez que ha habido una actualización, una eliminación o crear un nuevo usuario. Para ello voy a la parte superior en disparadores y generaré un nuevo disparador. Acá le voy a dar el nombre al disparador. Puedo crear uno por cada evento a realizar. Empezaremos por el de creación. Eso sería en Insert. Tenemos Insert, Update o Delete. Insert sería que agreguen un nuevo usuario a esa tabla. Entonces, al disparador le llamaré agregar. Agregar o agregar usuario. Como el disparador se guarda en la tabla, en este caso es la tabla usuarios, es la que sería afectada, no necesariamente voy a darle tanto detalle. Aquí estoy ya marcando que va a quedar este disparador para la tabla usuarios, es decir, va a ir registrando esa inserción dentro de la tabla usuarios. ¿En qué momento? Lo voy a hacer, por ejemplo, después de que esa adición haya sido ya concretada. ¿Y qué es lo que voy a realizar o qué acción se va a realizar cuando se agregue, en la tabla usuarios? Inmediatamente después, lo que vamos a hacer es almacenar en la otra tabla que se llama registro cambios. Vamos a almacenar los detalles de lo que ha sucedido. Entonces, en este caso voy a insertar en Insert to en la tabla registro cambios. ¿Qué valores? Acá puedo ir colocando cada campo y su respectivo valor que va a tomar, pero si mantengo el orden en que creé la tabla no sería necesario. Voy a aprovechar esta pestaña y podríamos irnos acá vamos a actualizar y en registro cambios voy a insertar cada uno de los campos como aparecen acá. En este caso no vamos a ingresar el ID porque puede ser autoincremental, así lo hemos dejado. Entonces vamos a dejar que el primer campo es nulo. El siguiente campo es el ID de usuario que se está registrando. Entonces acá podría simplemente colocar nuevo y luego el campo que quiero verificar lo que ha sucedido en la tabla en donde se están haciendo los cambios. En este caso, la tabla usuarios. En la tabla usuarios hay un campo que es el ID
y si le doy nuevo ID, me registraría el nuevo ID que tiene esa tabla, ¿verdad? Que sería el ID del usuario que estoy registrando. Entonces acá le voy a dejar New ID, que sería el ID, pero de la tabla usuarios. Sería este nuevo que se va a generar, lo voy a registrar en la tabla registro cambios. Le voy a agregar ahora lo que sigue, siguiendo los campos de mi tabla registro cambios. El siguiente es la descripción. Aquí voy a escribir, por ejemplo, se insertó un nuevo usuario. ¿Cuál es el siguiente campo? Lo que vamos a insertar en esta tabla sería qué usuario había antes en ese registro. Pues como lo estamos creando, va a ser nuevo, no había ninguno. Así que lo dejaremos como nulo. ¿Qué había o qué hay en la actualidad? Por eso le dejé usuario actual. ¿Cuál es el usuario actual? En este caso, el usuario actual sería siempre con new, es decir, lo nuevo o lo que se ha generado en el campo en cuestión. En el campo en cuestión ahora es usuario actual. Entonces, punto usuario actual. Muy bien. Y algo que olvidé, que sería muy adecuado, es muy vital, vamos a agregarle una nueva columna a esta tabla para llevar el control con una fecha y una hora en la que ese cambio se ha producido. Lo olvidé y eso es algo muy importante. Fecha hora. Lo vamos a dejar como daytime, para que tenga la fecha y tenga la hora al mismo tiempo. Muy bien. Tenemos entonces como último campo fecha hora. Acá simplemente para capturar el momento en el que ese disparador se accionó, ¿cuándo se va a accionar? Justamente después que hayan ingresado un nuevo usuario, se accionaría el disparador. Entonces yo simplemente puedo con una función de MySQL, puedo capturar cuál es la fecha y hora actual con la función now. Muy bien, y ahí tendría toda la estructura de la consulta SQL que me permitiría insertar en la tabla registro cambios todo lo que ha sucedido en la tabla usuarios. ¿No? Tal vez no todo, pero lo que a mí me interesa que quede registrado. Vamos a copiar esto porque lo vamos a necesitar más adelante para acelerar la construcción de otro disparador. Le voy a dar clic en continuar. He errado en el nombre de alguna columna. Vamos a ver. Perdón, aquí hay que recordar y hay que tener presente que los cambios que estamos visualizando son de la tabla usuarios y yo estaba involucrando un campo de la tabla registro cambios. Lo que tengo que ver es esto, el nombre de la tabla usuarios. Lo que estoy visualizando es el cambio que ha habido en el campo usuario. En este caso sería qué hay ahora en el campo usuario porque es primera vez que se está creando. Entonces acá tendría que ser nada más usuario, que sería este. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí ahora que existe, que estamos creando este registro? ¿Qué hay en ese campo? Eso es lo que debía haber ahí y yo traslapé ahí la información. Le damos clic en continuar y ahora sí ya estamos correctamente, el disparador se ha creado. Para ver todo en acción voy a generar más disparadores y después los probaremos cada uno de ellos. Crearé un nuevo disparador. Ahora utilizaré, si ya vi cómo insertar en la tabla usuario y disparar ese cambio, ahora le haré una actualización. Cuando se actualice la tabla usuarios, una vez se haya terminado de hacer esa actualización,
¿qué voy a hacer en la tabla registro cambios? ¿Qué voy a registrar? A este disparador le llamaré actualizar. Y como decía, aquí he pegado la consulta que teníamos anteriormente, aunque aquí ya vimos que teníamos un pequeño error. Ahora sí. Lo estoy tomando como base nada más, porque siempre voy a insertar en esta tabla valores, pero correspondiente a lo que ahora está sucediendo. ¿Y qué está sucediendo? Una actualización. Entonces podría cambiar acá el mensaje a se actualizó un nuevo usuario. Bueno, aquí no es un nuevo, un usuario. Se actualizó un usuario. Aquí tomaría cuál es el usuario que se ha actualizado, por lo tanto es conveniente dejarlo siempre. Luego hay que recordar que estos dos campos de la tabla registro cambios, estos dos campos están reflejando qué había antes del cambio y después del cambio. Estamos hablando de estos dos campos, usuario antes y usuario actual. Para conocer qué es lo que había antes, porque ahora no va a ser nulo, ahora sí había antes de esta situación, de esta acción, es decir, este cambio, entonces voy a colocar all.usuario. Hay que recordar que este campo, antes que nos eh, equivoquemos, se está refiriendo al campo de la tabla usuarios. ¿Qué había ahí? Old. ¿Qué había antes de que se hiciera el cambio? Entonces va a guardar en el campo usuario antes, va a ver qué es lo que había ahí. Y con new estaríamos registrando qué es lo que hay ahora. Por eso a este campo le llamé usuario actual. Lo que había antes y lo que hay ahora que ha surtido efecto este cambio. Y siempre estaría registrando la hora y fecha actual para poder rastrear esos cambios. Le damos clic en continuar y ya tenemos dos disparadores, uno para agregar y uno para actualizar. Ahora creemos uno para eliminar de la tabla usuarios. Una vez que se haya hecho la eliminación, a este le llamaré eliminar, a este disparador o trigger, pegaré acá mi SQL. Vamos a insertar en la tabla registro cambios. Ya sabemos que el registro se va generando automáticamente. Eh, Acá creo que podemos dejar new ID, aunque en realidad pues ya no estaría, pero sería el número de registro en cuestión del usuario que se habría eliminado. Y aquí le vamos a poner eliminó, se eliminó un nuevo usuario. Ahora, acá vamos a reflejar qué es lo que había antes de la eliminación, que es lo que estamos trabajando en actualidad. Entonces, creo que acá podríamos usar old usuario. Vamos a registrar lo que había antes y ahora ya no hay nada. Entonces acá podemos dejarlo como nulo, porque no habría ya un usuario, porque lo hemos eliminado. Sería lo contrario de cuando se creó, que teníamos como estado anterior nulo y el estado actual el usuario creado. En cambio ahora tendríamos qué usuario había y como estado actual nulo porque ya no existe. Y como siempre registramos la fecha y hora en que se ha producido este cambio. Le damos clic en continuar. Correcto, entonces acá vamos a dejarle new. No, perdón, acá es old. En este. Ese es el error que me está diciendo. Me dice, no hay un ID nuevo porque se eliminó. Entonces ya no hay. Lo que voy a registrar es el ID que se borró. Le damos clic en continuar y ahora sí estamos bien. Es importante que de repente aparezcan algunos errores para comprender muy bien todo lo que estamos tratando de realizar. Bien, ahora ya estamos en condiciones de poder probar la tabla usuarios
y los cambios que hagamos en esta tabla de usuarios van a quedar reflejados en la tabla registro cambios. En esta pestaña haré los cambios necesarios en la tabla usuarios. Voy a crear un nuevo usuario. Voy a crear un nuevo usuario. Primero vamos a constatar que en la tabla registro cambios no hay absolutamente nada, no hay valores. Vamos entonces a crear un nuevo usuario. Vamos a crear unos dos usuarios. Vamos a crear el usuario de Rodrigo. En la contraseña no estoy rastreando absolutamente nada de ella, puedo poner cualquier valor para probar en este caso. Ahí tengo ya dos registros. Vamos a insertarlos y como vemos acá vamos a tener ya a Rodrigo y a Fernanda. Han sido dos usuarios que he creado y si yo actualizo la tabla de registro cambios, voy a observar que me dice, el primer registro que se ha insertado es, yo estuve anteriormente maniobrando o manipulando la tabla usuarios. Entonces no hay que extrañar que el usuario es 7 y 8, como lo vemos acá, porque del 1 al 6 yo estuve trabajando previamente en esta tabla y por eso se ha saltado hasta el 7. Pero como vemos, me dice que el usuario con el ID 7 se ha insertado, se insertó un nuevo usuario. Dice que es el ID 7. Si lo voy a constatar, ID 7. ¿Y qué hay ahora en usuario? Pues lo que hay es Rodrigo. Ahí me da también el nombre del campo. ¿Qué había antes? Pues no había nada, por eso lo dejamos como null. Y esta es la fecha y hora en la que se produjo ese cambio. Lo mismo con este otro campo. Ahora, le voy a hacer una actualización. Vamos a actualizar a Rodrigo, le doy editar y le vamos a colocar acá, no se llamaba Rodrigo, se llamaba Roberto, por ejemplo. Vamos a observar cómo esto va a quedar registrado, lo que había antes y lo que hay ahora, que es Roberto. Antes era Rodrigo, ahora Roberto. La contraseña pues no se va a quedar absolutamente nada reflejado. La he cambiado para que constatemos todo ello. Damos clic en continuar y si actualizo ahora la tabla registro cambios, hay un nuevo registro, hay un cambio, es en el ID 7, se actualizó ese usuario, que es Rodrigo, es lo que había antes, y ahora lo que hay es Roberto. Ahí está quedando ese cambio. Sobre la contraseña, pues no ha sucedido nada. Tanto es así que si yo edito este usuario de Fernanda, le colocamos una contraseña diferente, continuar, y si voy a actualizar la tabla registro cambios, voy a tener un ID 4, así es, y el usuario con el ID 8 se ha actualizado. Tenía antes Fernanda y tengo ahora nuevamente Fernanda. Eso me puede dar una pista que el cambio fue en la contraseña. No tengo por qué revelar cuál es. De hecho, no es conveniente que una contraseña quede acá en la base de datos de esta manera así desnuda. Solo nos falta comprobar el trigger o disparador para la eliminación. Vamos a eliminar en este caso a Roberto a manera de ejemplo. Le doy clic en borrar. Confirmo la eliminación y si voy ahora a actualizar la tabla registro cambios, debe haber un nuevo registro, es el número 5, dice que el ID de usuario 7 se eliminó. Lo que había ahí era Roberto, se trataba del usuario Roberto y ahora pues obviamente ya no hay nada, por eso adrede le dejamos null y se registró la fecha y hora en que ese cambio se produjo. Y así podríamos nosotros ir creando los disparadores según nuestras necesidades para así controlar los cambios que se hayan producido en una tabla y esto puede contribuir a proporcionar una capa de seguridad o por lo menos que permite ese rastreo para así poder también delegar algunas responsabilidades en cuestión de la base de datos. Espero de que esta explicación sea muy útil y que sea
muy didáctica para la comprensión de los disparadores y su importancia en una base de datos.